Vamos a arrancar sin presentaciones ni agradecimientos y en todo caso después al final digo algo. Bueno, este encuentro se llama Mayday porque Mayday es una señal de auxilio. No sé si sabían, creo que en los barcos, ¿no? Se usa mucho en los aviones también. La señal de Mayday, que básicamente es un llamado de auxilio cuando algo sucede, se repite 3 veces Mayday, Mayday, Mayday. Hace un año y pico hice el primer Mayday, este es el segundo y lamentablemente voy a tener que hacer un tercero en algún momento. Así que bueno, ¿por qué estoy haciendo un llamado de auxilio o por qué estoy llamando a la presencia, que me parece muy importante verlas comer mientras esto sucede? Espero que no se indigesten. Porque estamos en una situación que amerita una respuesta. Entonces, este es un llamado para ver si podemos responder. La situación en la que estamos, y de lo cual voy a estar hablando hoy, es que estamos en crisis global de la fertilidad fuerte. Voy a tratar de contar por qué estamos en una crisis global de fertilidad y qué es lo que eso implica. Tienen ahí unas hojas para tomar nota, para hacer preguntas, porque voy a ir como rápido en algunas cuestiones y después cualquier cosa al final lo charlamos. Estamos en crisis global de la fertilidad, ¿sí? No sé si escucharon hablar del colapso ecosistémico, que estamos en un momento de intercrisis, de metacrisis, que el momento en el que hoy nos encontramos o cómo se define esta era, se habla de antropoceno, chultuceno, tecnoceno, capitaloceno, ¿no? Hay como muchas formas de describir en qué momento estamos. La realidad es que estamos en un momento de un montón de crisis sucediendo en simultáneo. Hay 9 riesgos, que son riesgos planetarios, de los cuales nosotros ya atravesamos 5, estamos próximos a atravesar 6. Esto quiere decir que no hace falta que atravesemos los 9. Ya estamos en una situación que está completamente fuera de control. Es un momento básicamente único el que estamos atravesando en la Tierra, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de colapsar como civilización, como especie. Estos riesgos planetarios, lo interesante para mí del colapso es darnos cuenta que son autoinfligidos. Es decir, no es que va a caer un meteorito, sino que por la forma en que los humanos estamos viviendo en la faz de la Tierra es que cambiamos las condiciones geofísicas del planeta de una forma irreversible. Es decir, que no hay vuelta atrás. No sé, quienes vienen del palo de el activismo socioambiental saben que antes se hablaba mucho de mitigación, por ejemplo, ¿no? Como reducir la huella de carbono, tratar de hacer cosas para ir en contra del cambio climático o el calentamiento global. Hoy ya se sabe que eso no es posible. Entonces, en este marco de complejidades varias, donde lo que va a suceder es una simplificación brutal de los sistemas, lo que va a ocurrir es que hay distintas aristas, ¿no? Que son estas crisis que están viendo acá, que son la crisis climática y ecológica, la crisis económica y financiera, la de los cuidados, la de fertilidad y la de conciencia espiritual. Yo hoy solamente voy a hablar, si bien todas estas crisis están vinculadas, están relacionadas y es imposible separar una crisis de la otra, todas tienen implicancias, es una misma crisis, por eso se habla de intercrisis o metacrisis. Lo importante que voy a hoy estar haciendo foco es en la crisis de fertilidad, ¿sí? Bienvenida. Entonces, estamos en vísperas de un colapso civilizatorio y este es el contexto. La crisis de fertilidad, lo que voy a contar son los resultados de una investigación que lidera Jana Swan, que es una epidemióloga
muy reconocida, que hizo una investigación durante 20 años. En el 2011, en el 2017 se publicaron los primeros resultados, que es lo que les voy a contar, y ahora, hace menos de un año, salió la segunda investigación, que es lo que después voy a contar. Básicamente, los resultados lo que sugieren es que en solo 40 años el mundo occidental experimentó una caída en el recuento de los espermatozoides del 50%. Como especie, somos 50% más estériles que en 1973. ¿Sí? Esa es la situación actual. Entonces, lo que analiza Swan en este libro es ¿por qué? Básicamente, desde el 73 al 2011, que son estos primeros 20 años de investigación, lo que sucedió fue que cayó la contabilidad, digamos, la cantidad de espermatozoides que tienen los varones, así como los óvulos que tienen las mujeres. Cayeron los niveles de testosterona en toda la especie humana y aumentaron los abortos espontáneos y la disfunción eréctil, o sea, la potencia sexual, ¿sí?, de los cuerpos. Se llama efecto 1% porque podemos calcular más o menos 1% por año. ¿Sí? Esto decía el primer estudio. Ahora bien, los datos que a mí a veces cuando hablo de estas cosas y me interesa como básicamente promoverlo, promulgarlo y hablar sobre esto, me parece bastante sencillo decir que un hombre hoy tiene la mitad de espermatozoides que tenía su abuelo. A su vez, una mujer de 20 años es menos fértil de lo que era su abuela a los 35. Y esto, o sea, si lo piensan, es un montón. Y Jana Swan se pregunta, ¿no? Como, bueno, ¿por qué pasó esto? Y dice, bueno, puede ser la genética, puede ser que la genética, el ADN de la especie humana esté cambiando. Dice, no, porque hay 2 generaciones nada más. O sea, este efecto del 1% se dio en 2 generaciones. Es muy rápido para un cambio genético. Entonces tienen que haber otras causas. Y esas causas que encuentran, estoy haciendo un recontra resumen, ¿no? O sea, después si quieren profundizar en algo de esto lo vemos. Pero estas causas que encuentran tienen 2 orígenes. Una que son las de estilo de vida, que ya lo sabemos, que es lo único que, no sé, si en Google pones infertilidad, te sale esto, ¿no? Te sale tabaquismo, alcoholismo, obesidad, ¿sí? Como si los riesgos de la fertilidad solo fuesen esos, que tiene que ver con hábitos personales, culturales. Pero también están los químicos. Y los químicos es eso que no podemos manejar. O sea, yo fumo, yo puedo elegir fumar un cigarrillo o no fumar un cigarrillo, dentro de todo las posibilidades, más o menos autonomía en mis hábitos. Ahora, ninguna de las personas que estamos acá estamos libres de disruptores endocrinos. O sea, hay un nivel de contaminación química, tóxica, que estamos teniendo hoy sobre nuestros cuerpos que no podemos evitar. Ahora voy a contar qué son los disruptores endocrinos, ¿no? Entonces, en esta investigación, Jana Swan dice, ok, ¿cuán malos son los disruptores endocrinos para la salud? ¿Puede ser que los químicos y estos tóxicos sean los que están afectando efectivamente la fertilidad de la especie humana? Se abre esa pregunta en un montón de países, en un montón de investigadores, más de 150, o sea, es como realmente un meta estudio que se hace, es como una locura. De hecho, ella es muy compleja en sus explicaciones justamente porque da cuenta de cuál es la metodología de investigación. Las más nerds pueden hacer doble clic, yo después voy a pasar toda esta información. Y va a encontrar 4 causas, ¿sí? Que son los 4 resultados que les quiero contar. El primer resultado es, bueno, esta preocupación respecto de la disminución de la testosterona y el recuento de espermatozoides. Está comprobado que somos más estériles.
que estamos perdiendo la fertilidad humana. Esto en principio puede sonar alarmante, pero también es lógico. Digo, lo estamos viendo, creo que en los últimos 50 años se perdió el 60% de las especies vertebradas en el mundo. Los suelos están sufriendo desertificación. O sea, no debería, en principio, alarmarnos demasiado sabiendo que somos parte de la naturaleza, de la vida, con lo cual es obvio que esto puede llegar a pasar, ¿sí? Ahora bien, 50% es un montón. ¿Qué va a pasar en un futuro, no? Entonces, hay algunas cosas que tenemos que pensar. Estos estudios están hechos sobre espermatozoides, después secundariamente se hizo sobre óvulos, pero que esta crisis de fertilidad, por supuesto, no afecta solamente a los hombres, ¿sí? Las tasas de fertilidad se desplomaron en todo el mundo occidental y esto no puede explicarse únicamente por factores sociales, ¿sí? También un dato, que no me voy a meter en esto ahora, pero bajó la edad de la menarquía. Es decir, las mujeres, los cuerpos biológicos con matriz útero, están teniendo la menstruación antes. ¿Sí? El promedio, creo que, dato a corroborar, pero en 1950 creo que eran 13 años, después 12 y ahora estamos en 8, 9. Es decir, que hay una ruptura de los ciclos. ¿Sí? Tenemos rotos los ciclos. Se están alterando los ritmos biológicos, los ritmos del cuerpo. Y por supuesto esto trae aparejado un montón de consecuencias, que son consecuencias que por lo menos sabemos que tenemos que investigar. Diría que son malas para la salud, pero no necesariamente. Estamos cambiando como especie, ¿sí? Esto no tiene que ver con María menstruó por primera vez a los 8. Esto tiene que ver con algo que está sucediendo a nivel planetario. Otra cosa que está pasando es que estamos teniendo menos hijos. A veces a mí me dicen, bueno, pero está buenísimo, Flor. Somos una mierda como especie, está bien que nos extingamos. No importa, o sea, no importa. Mínimamente pensemos qué es lo que estamos haciendo mientras lo estamos haciendo. ¿Hay superpoblación? ¿Somos más de 8.000 millones de personas en el mundo? Sí, superpoblación de las capitales, superpoblación de algunas ciudades. Hay un montón de mundo vacío, entre comillas. Hay un montón de espacio en el mundo, hay un montón de naturaleza, hay un montón de capacidad de regeneración. Y tenemos las condiciones tecnológicas para atender a esa cantidad de gente. Es mentira que no hay suficiente comida para todos. Lo que hay es una mala distribución de los recursos y de los bienes comunes. Entonces, me parece que la cuestión de la fertilidad la podemos repensar también en este sentido. Por supuesto que la razón por las cuales estamos teniendo menos hijos, en el 50 había un promedio de 4,5 hijos por familia, hoy no llegamos a 2. Es multicausal, no podemos decir que es solamente por una cosa. Pero esto está sucediendo y también, como lo ven acá, está sucediendo en todo el mundo. Y ahora vamos a la otra, a la 2, que es la ventana de programación reproductiva. Es otra de las consecuencias que tiene la crisis de fertilidad y lo que se descubre, no sé si conocen este concepto, son los primeros 3 meses de embarazo, ¿sí? Que son críticos. Críticos en el sentido de sumamente importantes para la salud no solo de la gestante, sino también del bebé, ¿sí? El primer trimestre de embarazo es una de las ventanas definitorias más importantes para la salud reproductiva. O sea, lo que suceda en los 3 primeros meses se verá reflejado no solamente en la vida reproductiva y la cantidad de espermatozoides o óvulos que tenga ese bebé, sino a su vez en la próxima generación. Quienes venimos de un palo más hippie, lo voy a decir así, sabemos que nos formamos en el útero de nuestra abuela, los ovocitos. O sea, nosotras como resultado tenemos 2 generaciones de formación previa de ADN en el útero de nuestra abuela. O sea, claramente las memorias se trasladan. Claramente estamos interconectados y el ADN trae muchísima información. Es el código genético que tenemos como humanos. Como el chip, ¿no? Que dice, hola, soy un humano. Tiene que ver con eso. Entonces,
Esta ventana, ¿no?, que es este primer trimestre de embarazo, es cuando se forman, ¿por qué es tan importante? Es cuando se forman los genitales, ¿sí? Los genitales y las células que luego van a decir si ahí va a haber espermatozoides o va a haber óvulos. Esta ventana es crucial para la diferenciación sexual en el feto, ¿sí?, en el desarrollo que tenga el feto. Acá necesito que prestemos un poco de atención. Traten de poner entre paréntesis, hacer epogé de los juicios que puedan tener, económicos, sociales, políticos, de género, y tratemos de escuchar esta información y después, si quieren, la hacemos mierda. Pero en principio, recibámosla. El grado de desarrollo de los genitales depende de los niveles de testosterona presentes en ese momento, ¿sí? O sea, los niveles de testosterona de la madre gestante en la ventana reproductiva, que son estos primeros 3 meses, determinan el sexo del bebé. Las alteraciones del equilibrio hormonal durante esta ventana de programación reproductiva pueden provocar una variedad de problemas, como los recuentos más bajos de espermatozoides, defectos congénitos y distancia anogenital más corta. Ahora voy a explicar lo que es esto. Entonces, una madre que tiene alta exposición a disruptores endocrinos, voy a dar una definición micro de disruptores endocrinos para que entendamos, son estos químicos o estos tóxicos que intervienen en los ciclos hormonales. ¿Sí? Las hormonas son fundamentales, es lo que es el aceite que hace que circule todo en nuestro cuerpo. O sea, estamos basados en las hormonas. Existen químicos tóxicos, que no sabemos necesariamente que lo son, que alteran nuestros ciclos hormonales. Entonces, si una mujer tiene mucha exposición a estos disruptores endocrinos, puede pasar que en este momento de ventana tenga baja la testosterona y sea muy difícil esta distinción entre sexos. Esto está sucediendo hoy. Hay un síndrome que es de las cosas que a mí más me sorprende, que se llama síndrome de Falato. Que el síndrome de Falato es, esto ya está testeado en animales, ustedes saben que siempre los estudios primero se hacen en ratas, después se hacen en monos y después terminan siendo comprobados en lo humano. El síndrome de Falato es que se acorta la distancia anogenital, el periné, vamos a llamarle periné, ¿sí? Es la distancia entre donde termina el introito para las mujeres y el pene para los hombres y el orificio anal. Para las que vienen del palo espiritual también, medicina china, etcétera, etcétera, en el periné están las memorias ancestrales, está el ki, está la energía, la carga energética con la que encarnamos en este mundo. Eso se está cortando en los humanos. Se llama síndrome de Falato. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esto? El surgimiento de problemas de identidad y de fluidez de género. No ya por una cuestión cultural, de derecho, psíquica, emocional, autoperceptiva, sino fisiológica y biológica, ¿sí? Si bien muchos sugieren que el aumento de los problemas de identidad de género y la fluidez de género refleja mayores permisos sociales, Swan cree que nuestra exposición a ciertas sustancias químicas, estos disruptores endocrinos que les contaba, también pueden estar influyendo. Por ejemplo, vieron que antes les decía el efecto del 1%. El efecto del 1% en abortos espontáneos, efecto del 1% caída de testosterona, 1% pérdida de la fertilidad anual. También están naciendo mucha mayor cantidad de bebés intersexuales. Es decir, que no tienen la carga genética suficiente en término hormonal para definir si hay un masculino o hay un femenino. Este vínculo con los disruptores endocrinos
se extiende, por supuesto, al comportamiento. Hay un estudio que Jana se basa también en ese estudio, donde los monos que fueron expuestos al bifenol, que es un tipo de disruptor endocrino, en el útero, sobre todo en la ventana fértil esos 3 primeros meses, exhibieron un comportamiento más femenino después del nacimiento. Y lo mismo sucede con los falatos. O sea que hay una feminización de la especie. Lo importante es comprender no solo lo que esta ventana nos trae como información, sino que lo que sucede en el útero no permanece en el útero. Yo en el último libro, La infertilidad como negocio, hago una redefinición del útero, ¿no? De la matriz uterina. Me estoy adelantando, pero bueno, el útero, digamos, es un órgano intergeneracional. Eso no hay lugar a dudas. Hasta la ciencia lo dice. Entonces, lo que sucede en el útero no queda en vos. Lo que sucede en tu útero se pasa de generación en generación. Nuestra abuela gestó nuestro bocito, o sea, claramente. Esto, paréntesis, bien, no había hecho paréntesis todavía. Esto es un tema en tanto el pensamiento que podemos empezar a tener es también intergeneracional. La pregunta que nos hacemos es también intergeneracional. O sea, ya no podemos pensar un ciclo mío, un ciclo menstrual ovulatorio de un mes. O sea, ya tenemos que empezar a hablar de ciclos mucho más grandes. La crisis de fertilidad viene a mostrarnos que en 2 generaciones rompimos el ciclo de la fertilidad de la especie humana. Está roto. Entonces, no se trata solo de lo que consumís, sino de cuándo lo consumís, ¿sí? Recuerden que la ventana es importante, porque en esa ventana se define el sexo, ¿sí? Por eso los 3 primeros meses es fundamental. Ahora, otra causa, otro hallazgo de la investigación, que es el estilo de vida, las causas químicas y el deterioro reproductivo. Nuestras elecciones de vida pueden contribuir a un deterioro de la salud reproductiva. Antes puse los ejemplos del estilo de vida, tabaquismo, alcoholismo, droga, ni idea. Comida de chatarra también puede ser. Falta de hábitos saludables en relación al ejercicio, problemas de alimentación. Bueno. Sin embargo, lo que estudia este reporte es específicamente cómo los disruptores endocrinos están alterando el ciclo de la fertilidad. Las investigaciones sugieren que la exposición a ciertos disruptores endocrinos puede disminuir el recuento no solo en cantidad, sino también en calidad. Tengamos esto presente porque hoy en día está muy frecuente el hecho de la vitrificación de ovocitos, el congelamiento de óvulos, la donación de esperma, ¿sí? Esto no tiene que ver solo con el recuento, ¿no? El famoso recuento ovárico. O sea, no tiene que ver con la cantidad. Esto también tiene que ver con la calidad, con la morfología. Estamos alterando ya se alteró, la morfología de los espermatozoides. Hay una buena noticia en todo esto. Después voy a seguir con las malas, pero hay una buena noticia. Y es que los disruptores endocrinos están poquito tiempo dentro del cuerpo. O sea, en 6 horas los disruptores endocrinos se van del cuerpo. El tema es que nunca tenemos 6 horas sin contacto con disruptores endocrinos. O sea, si yo te digo, andate 6 horas a, no sé, a la montaña o al bosque descalzo y camina y estás 6 horas ahí, listo, buenísimo. Limpiaste tu organismo de disruptores endocrinos. Pero bueno, como todo tiene estos disruptores, es muy difícil entrar en esos estados, ¿no? Que vieron que a veces pasa cuando, no sé, no tenés contacto, no sé si les pasó, bueno, a mí me pasó, no tenés contacto con Wi-Fi ni con nada químico o rari y estás en la naturaleza y te empezás a sentir distinto. O sea, hay algo en el cuerpo que se empieza a sentir distinto. Entonces,
vamos a entrar en los disruptores endocrinos. Hay 3 que son los más conocidos. Yo después les voy a recomendar una charla del doctor La Rosa, que él hace un análisis increíble, impecable, desde la medicina sobre cuáles son los disruptores endocrinos, cómo evitar cada uno, ¿sí? Acá lo que me interesa es que tengamos una idea, ¿sí? Una idea general de esto. Están los falatos, ¿sí? Que recién les hablé del síndrome de falatos, es uno de los más peligrosos, que se encuentra en el plástico, en el vinilo, en los tubos, en los dispositivos médicos, en los juguetes, en los productos de cuidado personal, muchas veces en el maquillaje y en los perfumes, shampoo, otros artículos del hogar, sobre todo los de limpieza, sobre todo los artículos de limpieza. Los tipos de falatos más preocupantes son los que disminuyen la producción de testosterona. ¿Se acuerdan? Ventana fértil. ¿Qué pasaba si bajaba la testosterona? Era muy difícil la determinación del sexo y podía traer problemas congénitos e inclusive el síndrome de falato. ¿Sí? Después está el bifenol, que es el BPA. Hoy en día hay bastantes productos que dicen libre de BPA. No sé si lo vieron, esta etiqueta, que suele estar en los plásticos para los alimentos, todo lo que son los plásticos muy finitos, tipo film, o tipo tupper, o tipo todo lo que es más transparente y finito. El BPA tiene lo que llama propiedades estrogénicas, o sea que afecta al estrógeno, no a la testosterona, pero es otro disruptor endocrino. El falato va sobre la testosterona, el bifenol va sobre el estrógeno. Los estudios sugieren que una alta exposición puede disminuir la calidad y el recuento de espermatozoides, además de tener un efecto dominó padre-hijo. También está relacionado con un mayor riesgo de aborto espontáneo en las mujeres. Este es otro tema, no voy a entrar acá, pero generalmente se adjudican los abortos espontáneos a la, comillas, 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 incapacidad del cuerpo gestante de sostener la vida, ¿no? Bueno, muchas veces, y este estudio lo comprueba, esto está ligado a la calidad del espermatozoide. O sea que la ventana vale también para el chabón. O sea, la ventana vale para todos. Y la previa ni te cuento. El espectro, ¿no? De la búsqueda, lo que abre, el momento donde hay una búsqueda de un hijo físico. Y después están los famosos pesticidas, ¿sí? Los pesticidas, que son altamente tóxicos, están relacionados también a una menor concentración y motilidad de los espermatozoides. La motilidad es el movimiento. Son como medio boludos, van re lento y no... O sea, no van al óvulo, como que pierden el rumbo. Y es muy loco, ¿no? Lo de los pesticidas. Después voy a volver sobre los pesticidas, pero los pesticidas es evidente. Digo, yo uso mucho el ejemplo de los pesticidas porque los pesticidas podemos observar en la naturaleza qué sucede cuando se aplica... ay, se me fue el nombre del pesticida que usa Bayer Monsanto. Roundup. Sí, el glifosato. Roundup es la marca del glifosato. El glifosato aniquila la vida. Y el glifosato sirve para las semillas transgénicas, es decir, las semillas que ya fueron tocadas para soportar. O sea, nosotros alteramos la información genética gracias a la biotecnología de una semilla vegetal, lo que hacemos es alterar la información para que esa planta, no sé, se reproduzca en el frío o florezca 4 veces al año. O sea, le rompemos el ciclo. El ciclo de la planta se rompe y empieza a tener otro ciclo. Ese otro ciclo se alimenta, necesita del pesticida para sostener, porque tiene que aniquilar la vida alrededor, que también provoca la desertificación de los suelos y los vuelve más estériles. O sea que esto ya lo vemos suceder. Entonces, 4. ¿Cuáles son las consecuencias
fisiológicas, ambientales y demográficas. Las fisiológicas ya las dije, voy a ir a las ambientales y a las demográficas, ¿sí? O sea, ¿qué está pasando en relación a esto con el ambiente y la forma en que geopolíticamente nos estamos organizando en el mundo? Consecuencias ambientales. Las sustancias químicas que hemos liberado al medio ambiente también tienen efectos existenciales de gran alcance para otras especies. Recién ponía el ejemplo de las plantas, por ejemplo, y también lo vemos en los animales. Swan señala el alcance de la contaminación de los océanos con estos químicos en forma de nuestros desechos, la disminución de las poblaciones de insectos y aves y la contaminación del agua. O sea que estos disruptores endocrinos que para nosotros, porque intervienen en nuestros ciclos hormonales, también están alterando la naturaleza. Si bien se están avanzando en algunos pasos, necesitamos medidas urgentes tanto para eliminar la contaminación como para detener una mayor contaminación. O sea, el estudio lo que propone, y esto lo voy a simplificar así, es la regulación de los disruptores endocrinos. Porque hoy, ¿qué sucede? Los disruptores endocrinos, voy a contar el camino. Sale un producto al mercado. Ese producto necesita una aprobación internacional que generalmente está centralizado en la FDA, Food and Drug Administration de Estados Unidos. La FDA, que aprobó el glifosato, por poner un ejemplo, o sea, aprueba el funcionamiento y la circulación de esos productos se masifican, nos enfermamos y nos tenemos que organizar para demostrar que esos productos nos contaminan, ya cuando hay muchas muertes y ya todo está más hecho mierda, hacemos eso y recién ahí se empieza a decir libre de BPO. ¿No? ¿Se entiende? O sea, Swan lo que dice es, ¿por qué no generamos regulaciones previas, ¿no?, al surgimiento de esto? El ejemplo más común es el que pasó con el bifenol en relación con los juguetes de niños, que había muchísimos niños con problemas hasta que se descubre que eran por los juguetes que tenían tóxicos. Y hoy esos juguetes, o sea, está prohibido hacer juguetes con bifenol, pero para eso se murieron un montón de niños. O sea, esta distancia entre comprobar, que es lo que ella dice, ¿no? O sea, hay que comprobar la culpabilidad del disruptor endocrino, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es la evaluación previa del disruptor endocrino antes de la salida al mercado. Pero bueno, no me voy a meter en eso. Consecuencias demográficas. Con las tasas de fertilidad cayendo a mínimos históricos, el mundo occidental enfrenta una inminente bomba de tiempo demográfica. Esta sería como una relación muy directa que tiene la crisis de fertilidad con otras crisis, y esto les va a resonar. Llegará un punto en que la fuerza laboral no podrá sustentar a quienes están en edad de jubilación. El famoso cambio de la pirámide demográfica. No sé si lo escucharon hablar, pero eso, it's happening, ¿sí? Ya está sucediendo el cambio de la pirámide demográfica. Las autoridades parecen no estar preparadas para este dramático cambio. ¿Y qué está sucediendo? Varias cosas a la vez. Estamos teniendo menos nacimientos y en simultáneo tener menos nacimientos, están naciendo más mujeres que hombres, por todo lo que acabo de explicar, ¿sí? No estamos teniendo la testosterona lo suficientemente presente como para determinar sexos masculinos. Parece ciencia ficción, pero todo esto son estudios científicos. Entonces, tenemos un desafío, ¿sí? Tenemos un gran desafío en términos de organización para revertir la caída de las tasas de fertilidad. En ese gráfico podemos ver, ¿se acuerdan que antes mostré el gráfico donde están naciendo menos bebés? ¿Sí? Pero, ¿eso con qué coincide? Con que está aumentando la longevidad de la especie humana. Ahí pueden ver en el gráfico, en 1950 teníamos un promedio de, no sé, 30, 40, 50, depende del lugar donde vivías, años. Hoy estamos en Europa promediando los 80. Entonces, esto es lo que les decía antes del escenario de la complejidad, donde hay muchos
escenarios en simultáneo. Ahí en el gráfico me parece que es bastante obvio, ¿no? Antes éramos muchos nietos, por ejemplo, que podíamos repartir las tareas de cuidados de los adultos. Ahora eso se está invirtiendo y quizás hay un nieto para los 4 adultos. O sea que van a haber cargas de cuidado, ¿no? El feminismo habla del síndrome de las abuelas esclavas, que es esto, ¿no? El cuidar a los niños y a su vez esos niños tienen que después cuidar de los adultos mayores. El envejecimiento de las poblaciones es muy fuerte. ¿Quién va a cuidar de nosotras? ¿De nosotros? Eso es una pregunta política, de política pública que tenemos que hacer. Entonces, incluso si existe la voluntad de reproducirnos y aumentar la tasa de natalidad, estamos complicados. Estamos complicados. Y esto es lo que les quiero decir en relación a la metacrisis. Sorprendentemente, los seres humanos cumplimos 3 de los 5 criterios de peligro de extinción. Si agarramos este mapa y lo ponemos a conversar con los 9 riesgos planetarios, de los cuales ya sobrepasamos 5 de esos límites y estamos por sobrepasar el 6º, podemos empezar a hablar de colapso civilizatorio y sobre todo de vías de alternativas al colapso civilizatorio. Porque esto es una realidad irreversible. Por más que nos moleste, por más que no nos guste, por más que nos dé ecoansiedad, o sea, no hay nada malo en esto. Cuanto antes tengamos la información, cuanto antes podamos organizarnos y cuanto antes podamos gestionarla, vamos a estar mejor. Repito, no es que va a caer un meteorito. Una de las frases que tienen ahí en la hojita dice, la tuya, Maru, no me acuerdo cómo decía la frase, pero algo así como, es mentira que no hay nada que hacer. Es falso, es políticamente falso que no podemos hacer nada. Sí podemos hacer y podemos hacer mucho. Primero tenemos que entender el diagnóstico, ¿no? Complejo de la situación en la que estamos. El libro dice, todos somos esencialmente participantes involuntarios en un juego químico de ruleta rusa reproductiva porque la regulación de la industria química y manufacturera continúa funcionando como de costumbre. Y los productos químicos se consideran seguros hasta que se demuestre su culpabilidad. Lo que les explicaba antes en relación a los disruptores endocrinos. Entonces, están pasando locuras. No voy a leer estos títulos, pero están pasando locuras. Hay vacíos legales enormes, hay índices que se dispararon para el carajo. La tecnología está apareciendo muy fuertemente porque también hay algo que me suelen decir que es como, bueno, pero tranquis, igual esto, no sé, se va a inventar la solución. Tipo, va a haber una pastillita o un chip de la fertilidad, va a haber un útero artificial, como tranca. Como si la solución siempre viene por vía de Dios o por vía de la ciencia y que esto va a cambiar. Bueno, vamos a ver si esto es posible, si se puede y cómo sería en todo caso si es así, ¿no? Bueno, si están preparadas voy a empeorar el escenario. Porque voy a contar los nuevos resultados. Esto que les conté son los resultados de 2017. O sea, sí. Ese era el contexto para los nuevos resultados. Este estudio se amplía. Perdón. Ya no sé qué. Ya no va a pasar. Okay. Los nuevos resultados se adhirieron 7 años de investigación, ¿sí? Todo eso que dije ya está corroborado. Bueno, se profundizó la situación. Extremadamente se profundizó. En 2 aristas. Una que es la geopolítica. Antes no había datos de América Latina, África, India, Asia. No tenían estudios con los parámetros internacionales suficientes para incorporarlos adentro de la investigación. En los últimos años se encontraron esos resultados y hoy ya se sabe que es worldwide. O sea, en todo el mundo. O sea, la caída de la fertilidad es en todo el mundo.
Y otra cosa que pasó, que es lo más fuerte, ¿se acuerdan del efecto del 1%? Bueno, del 2000 para acá, eso pasó a ser 2,6. O sea, que no solamente estamos siendo cada vez más estériles, sino que lo estamos siendo de forma acelerada, extremadamente acelerada. Hasta el 2000 era 1%, ahora estamos en el 2,6. O sea, se puso todo muchísimo más peor. ¿Seguimos? Entonces, de ahí viene este resultado, que esta es una frase de resultado de investigación, es que es posible que la mayoría de las parejas tengan que utilizar la reproducción asistida para el 2045. Ya nos fuimos del rango posible de la reproducción como lo entendíamos. O sea, que estamos hablando de que, ¿cuánto? 20 años. En 20 años no vamos a poder tener más hijos haciendo el amor. Si esto no se revierte, pero esto es lo mismo, ¿viste? O sea, yo a veces me siento... Cuando vos ves los informes del IPCC, lees el primer informe de cambio climático en 1970 y decís, che, esto es gravísimo y no solo que pasó todo, sino que pasó todo tal cual. Tal cual. Y leo esto y digo, ok, lo estoy diciendo, pero no va a pasar nada. Quiero decir, es reversible esto, es revertible, pero tiene que haber un nivel de organización colectiva que, bueno, hoy no lo estamos viendo, ¿no? Esto a mí me preocupa. Me ocupa, me preocupa, no sé qué les pasa a ustedes, ya después me dirán, pero es algo que podemos empezar a pensar. Estamos hablando de extinción de la especie. Yo sé que muchas lo desean, sonríen como, sí, dale, dame que vivo el umbral. Ni idea, o sea, puede pasar, puede no pasar. El tema es que hay un montón de herramientas que tenemos que podemos empezar a poner en juego, ¿no? O sea, a entrar en contacto con estos datos y con estas cifras y por lo menos no negarlo. Ahora, para quienes contestan, tranqui, esto se soluciona con un útero artificial o esto se soluciona con tecnología, está buenísimo. Es una posibilidad. Es claramente una posibilidad. Admitámoslo. Admitámoslo que es una posibilidad. Ahora, lo que me interesa pensar con ustedes, ahí les nombro algunas, ¿no? O sea, fertilización asistida, inseminación, in vitro, vitrificación de óvulos, donación, bueno, todo lo que ya saben que existe. Esto yo lo trabajo mucho en Políticas del Útero, que es un seminario donde hablo específicamente de las consecuencias que tiene cada uno de estos métodos. Pero lo que me importa que pensemos acá, ahí en la otra Fer, es cuáles son las sombras, las contraindicaciones, los peligros, los riesgos que tienen estas nuevas tecnologías de reproducción social. Porque llegan al mercado, ¿no? Como si fuesen limpias, como si fuesen las energías limpias, ¿no? Como si fueran claras, como si solo fuesen soluciones. Pero esas soluciones, ya lo sabemos, muchas veces generan otros nuevos problemas que somos los que no podemos ver. Voy a poner un ejemplo rápido y sencillo. Anticonceptivo. O sea, el anticonceptivo se descubre y es un avance en materia de derechos de las mujeres, genera un montón de beneficios. Sí, claro, por supuesto que sí, nadie dice que no. Ahora, también tiene contraindicaciones, también tiene efectos secundarios y también mueren un montón de personas por consumo de anticonceptivos. Entonces, ¿qué experiencias de autoconocimiento y autogestión perdimos en relación a la hibridación con la técnica? Yo siempre pongo el ejemplo del parto, por ejemplo. Nuestros padres, o los que son de la generación mía, fue la primer generación que tuvo los hijos en el hospital. De nuestros abuelos para atrás, nunca nadie en toda la historia de la humanidad usó un hospital para parir. O sea, venimos a este mundo y flashamos que esto es así, porque es así. O sea,
corroboramos las condiciones en lugar de creernos capaces de poder transformarlas. Pongo el ejemplo del parto, ¿por qué? Porque en el parto claramente la ciencia, las instituciones médicas vinieron a sacar de la esfera de la autogestión ese momento. ¿Qué podemos decir? ¿Está bien, está mal? No importa. O sea, pero eso ya sucedió. Bueno, puede pasar lo mismo con la concepción, la inseminación in vitro. Puede pasar lo mismo con la gestación, el útero artificial. Entonces, todos los ciclos que estamos teniendo como cuerpos humanos, gestantes, cíclicos, los estamos delegando a la técnica, los estamos delegando al aparato. ¿Lo vemos esto? ¿Qué niveles de soberanía del cuerpo propio hemos delegado al saber médico? ¿Qué liberación habilitaron para el mejor funcionamiento y qué lugares de la existencia colonizaron? El ejemplo del anticonceptivo podemos pensar, o hay un montón de otros. Porque liberan algo, te dan tiempo. No sé, la copa menstrual. Antes tenías que cambiarte la toallita 4 horas, ahora puede estar 8 parada. ¿No? Como que todo viene con una idea de mejora y de liberación. Pero ¿cuál es la contracara de esa liberación? ¿Qué nuevos desequilibrios y enfermedades provocaron? No les quiero ni contar los vacíos legales que hay respecto a estas nuevas tecnologías de reproducción social. Hijos sin padre ni madre, gente que gesta hijos pero como no es su ADN después lo devuelve. O sea, y esto pasa acá, pasa en Argentina, o sea, pasa a la vuelta de la esquina. O sea, hay muchísimos, vacíos legales de situaciones que no se resuelven porque está avanzando tan rápido la ciencia, hay un desarrollo técnico tan veloz que, por supuesto, el aparato que tenemos de Estado y el aparato que tenemos de justicia no corre igual de rápido. ¿Y qué nuevos sentidos de la maternidad se instalaron? O sea, la ruptura, por ejemplo, del reloj biológico, eso es clave y es claro. O sea, también la maternidad se está atrasando vía los avances científicos, vía la calidad de vida. Pero por eso también se congelan óvulos, se generan nuevos focos de negocio. Entonces, pasamos al útero artificial. ¿Qué me interesa decir acá? Porque no me quiero meter mucho en el tema del útero artificial. El útero artificial es una distopía. Quedémonos con esa idea. Es una distopía. Es una distopía que trae Hassem Al-Gaili, que es un tipo que es un investigador, científico, también productor audiovisual. Atenti los artistas, atenti las personas que tienen ideas maravillosas, porque ahí hay un margen de disputa enorme. En el 2022 se lanza la idea del útero artificial y hoy en todo el mundo se cree que existe el útero artificial. El útero artificial no existe, tampoco hay una clínica donde se esté desarrollando el útero artificial, ¿sí? Esto no está pasando. Sin embargo, está siendo inspiracional para muchísimas personas. Hay más de 30 millones de visualizaciones en el proyecto Ectolife, que es el del útero artificial. Acá el tema de la fake news, el tema de la circulación de la información, es fundamental también. ¿Cuál es el tema con esto? Si bien no existe y el útero artificial está pensado para la generación de 30.000 bebés, ¿por qué estamos pensando el útero artificial? El útero artificial está siendo vendido como que viene a resolver problemas, ¿sí? Siempre las mujeres necesitamos que nos resuelvan los problemas, entonces los bebés nacen prematuros y por eso vamos a desarrollar un útero artificial. Pasamos 10.000 años enterrando bebés prematuros, salvando bebés prematuros, y ahora necesitamos un útero artificial. Lo digo irónicamente y soy una bestia por decir eso, pero bueno. La realidad es que, ¿cuáles son los peligros que podría implicar un útero artificial? ¿De qué se alimentaría un útero artificial? ¿Pasamos la otra? Estas son, todo lo que viene acá son frases del libro, ¿no? Del mío, no del de Shana. Quiero abrir estas preguntas, ¿no? Porque el útero artificial
sí hay antecedentes y por supuesto, chicas, que sí hay úteros artificiales para animales, ¿eh? Con lo cual, falta poquito. No es que digo que no va a ser posible. Tenemos que trabajar un poquito para empezar a entender la complejidad de un útero artificial y cuáles serían las consecuencias éticas y políticas de un útero artificial. Pero en principio, sí, ya se clonaron corderos con útero artificial. Eso hay que decirlo. Hay un estudio en China que, bueno, se hizo con embriones humanos, hasta 13 días se canceló, eso está prohibido, no se puede. Hay normativas internacionales, ¿no? De las investigaciones, bueno, no me quiero meter ahí. Entonces, ¿puede realizarse la reproducción de la vida a escala industrial? O sea, ahí la mercantilización de la vida, o sea, volver toda una mercancía, inclusive la vida. Hoy en Ucrania hay fábricas de bebés y se llaman fábricas de bebés, donde hay un montón de mujeres poniendo el cuerpo para subrogar sus vientres para otorgar niños blancos a los países europeos, sobre todo. Eso sucede, cotiza en el PBI, o sea, forma parte de las actividades económicas más poderosas de ese país, una fábrica de bebés. Pero no pensé decir esto, por lo menos adentro de un cuerpo una mujer, que ya es terrible la subrogación de vientre, pero por lo menos ahí hay una información de humano a humano que todavía epigenéticamente, que es otro tema muy fuerte, no está alterando a lo humano no humano. Porque la pregunta es, ¿qué rol cumplen las nuevas tecnologías frente a la reproducción social? Esto pensando que la respuesta es tipo, tranqui Flor, la crisis de fertilidad se resuelve con tecnología, ¿no? ¿Qué es una gestación sin madre? ¿Qué es una matriz extracorpórea? O sea, ¿qué es un útero fuera de un cuerpo? Un útero maquínico fuera de un cuerpo humano. ¿Para qué es importante diferenciar lo que tiene valor de lo que tiene precio? ¿Cómo vamos a cambiar esa escala humana? ¿Cómo vamos a empezar a medir lo valioso? Hoy un bebé sale entre 49.000 y 60.000 euros. Depende del plan que elijas. Todo esto es verdad, después paso la bibliografía, ya quienes hicieron política del útero conmigo ya lo saben. Y sí. Vos entrás y tenés la mujer con un código de barra, la mujer digo una persona con un útero, con un código de barra, entonces vos primero elegís la madre y después elegís el plan. 3 meses, 6 meses, 9 meses, puedes elegir distintas cosas, puedes elegir color de ojos, pelo, de acuerdo a cuánto quieras pagar, tipo plan de celular LIT. Bueno, eso sucede. Por eso hablar de estas cosas no es distópico, o sea, porque el avance es muy acelerado. Y que la subrogación, entro en este tema un segundo, que la subrogación también es un conflicto. Es un conflicto para el propio movimiento feminista, por ejemplo, que no hay saldada una discusión. Hay personas que alquilan sus vientres por deseo. Hay personas que alquilan sus vientres por necesidad. Y hay personas que alquilan sus vientres como práctica laboral, profesional. O sea, lo mismo que pasó con con la legalización del aborto o el mismo antecedente que tenemos con la prostitución. La diferencia entre regulacionistas y abolicionistas. O sea, tenemos que regular esta práctica, entonces otorgarle derechos al cuerpo gestante, biri, o esa práctica no tiene que existir. Esas son posiciones dentro de un mismo movimiento y no están saldadas. Bueno, me fui de tema. Lo de arriba es una cita del libro. ¿Estoy bien de hora? Ok. Lo vivo no se mueve por líneas, sino por ciclos. No hay 1 y 2 en lo vivo. 1 y 2 es el algoritmo, ¿sí? Es cómo funciona el sistema. En lo vivo lo que hay es círculos, hay ciclos. El funcionamiento epistémico de la Matrix, regida por algoritmos,
que posee una potencia enorme de desterritorialización de lo vivo, o sea, se desencarna, se desterritorializa, se sale del suelo. La nube, ¿no? O sea, como antes almacenábamos en la biblioteca, hoy almacenamos en la nube, ¿sí? Proceso de desterritorialización. Tiene un epicentro de la guerra contra la vida. Y por lo menos es razón suficiente para prestar mayor atención a qué es lo que está sucediendo con la vida. Ahí pasamos a la otra, Fer. Entonces, la cuestión de la dimensión artificial de la matriz. Hoy en el útero tenemos distintas dimensiones. Erógena, política, económica, fisiológica, ¿sí? O sea, es un órgano muy complejo. Es el órgano por el cual sobrevive, supervive la especie. O sea, no existe hoy en la Tierra ningún humano que no haya venido de un útero humano. Parece una pavada, pero eso puede dejar de pasar. Cuando se descubrió la inseminación in vitro fue una locura para la ciencia. Fue literalmente la ciencia jugando a ser Dios. Antes, para tener hijos había que encamarse, había que intercambiar fluidos, había que tener sexo, había que tener penetración, semen y receptividad de eso. Hoy en día ya vos podés ir a un laboratorio tranqui, con el frío del quirófano y tener una inseminación. Esto no está ni bien ni mal, ¿eh? Solamente es lo que es. Se delegó una función al aparato. Entonces, la dimensión artificial es una de las dimensiones que tiene el útero. Pareciera ser la más conflictiva, ¿no?, de las políticas del útero. Sin embargo, desde siempre, y esto me interesa que lo pensemos, no lo voy a profundizar, pero sí lo quiero nombrar, la historia de la producción supone la historia encubierta de la reproducción. Producción de bienes, servicios, producción de mundo. ¿Sí? La historia de la producción supone la reproducción. Marx. O sea, siempre hay un esclavo tras del esclavo, un obrero tras del obrero. ¿Sí? O sea, hay una relación de reproducción, la tarea de los cuidados, la domesticidad de las labores, el salario no pago. ¿Sí? Como todo eso invisible e encubierto está detrás de la historia de la producción. Y la historia de la reproducción es la historia de la anticoncepción, que es al mismo tiempo la historia de la liberación de las mujeres y la historia de la delegación de las funciones al aparato. O sea, que si la historia de la liberación de las mujeres y la historia de los avances científicos en relación a la anticoncepción no se leen juntas, es muy complejo poder llegar a una mirada integral de este tema. Porque si no, siempre estamos polarizados. Todos los avances son buenos, o todos los retrocesos son malos, o todo lo que dice la naturaleza está bien, y nos quedamos en esa dicotomía entre bioconservadores y tecnófilos, ¿no? O sea, son los polos. Si esas dos historias de las mujeres y los avances tecnocientíficos no se cotejan en forma simultánea, es muy difícil ver los niveles de captura y colonización que han ejercido en paralelo tanto el feminismo como el saber médico sobre el órgano útero. Hace 5 años yo no podía decir esto. Hoy no me importa. Porque es realmente, o sea, si no hay una mirada autocrítica del propio movimiento feminista, si no hay un ir hacia adentro, si no hay un repensar las condiciones de posibilidad de liberación de los cuerpos y de soberanía de los territorios, si no hay una mirada ecosistémica, interdependiente, ecodependiente, bueno, así estamos. Entonces,
Esto ya lo expliqué, pero lo voy a decir de nuevo rápido, porque esta es de todo lo que investigo y de todo lo que hago, esto es el epicentro de la cuestión, que es la relación entre las semillas vegetales, ¿sí?, y las semillas humanas. No sé quiénes conocen la perspectiva de la soberanía alimentaria, la agroecología, libre de transgénicos, de tóxicos, no al glifosato, o sea, toda esa línea. Agarran esa línea, hacen copy-paste y la aplican a la reproducción y estoy hablando de eso. O sea, ¿qué pasa con las semillas humanas? Las semillas humanas son los óvulos y los espermatozoides. ¿Se ve el paralelo? Entonces, ¿qué es la reproducción de la vida? Esa es la pregunta que quiero que podamos entrarle. ¿Qué entendemos por la reproducción de la vida? O sea, la reproducción de la vida es una decisión, depende de una decisión personal. Yo elijo reproducirme. O sea, ¿tiene que ver con una decisión solamente? ¿O es un derecho? ¿Qué piensan? ¿Tenemos derecho como especie a reproducirnos? El tema es que cuando pensamos que es un derecho, ese derecho lo tenemos que solicitar y tiene que ser restituido. ¿Quién nos va a restituir el derecho de la fertilidad si la perdemos? O sea, las políticas públicas, que ya existen, ¿eh? O sea, hoy España, por ejemplo, tiene política pública de reproducción. Acá también tenemos, pero es mucho más, después las chicas me cuentan, pero es mucho más chiquita de lo que es en España. Y en España hoy, una persona que tiene problemas de reproducción va al Estado y le dice, necesito una fertilización asistida. Bríndame tus medios económicos y tus políticas públicas para que yo me reproduzca, porque es mi derecho como ser humano. Eso también está sucediendo. Entonces, ¿es una decisión, es un derecho o es un producto de libre mercado? Y solo podrá reproducirse quien pueda pagar el tratamiento correspondiente. Pero ahí la delegación de la función es total. ¿Seguimos? Entonces, existe hoy un peligro, ¿sí?, en el dominio de la técnica sobre la vida. Estamos claros que estamos en una relación entre lo humano, que es una especie mamífera, que corresponde a una relación de micelio, de interdependencia, con un montón de cosas, con una inteligencia más amplia, ¿sí?, con una inteligencia ecosistémica, planetaria, que formamos parte de lo vivo, y lo vivo está entrando en una relación directa con la técnica, ¿sí?, con la tecnología de forma más avanzada como nunca. La inteligencia artificial es el mejor ejemplo para pensar esto. Ahora, estamos viviendo una época donde prima la algoritmización de lo vivo, la interrupción de nuestros ciclos biológicos, el aplastamiento del ciclo y la desaparición de nuestros ritos. O sea, alteramos los ritmos. Entonces, interrumpimos los ciclos. Entonces, perdemos los ritos, que son los ritos sociales, los ritos de pasaje, los momentos de importancia comunitaria, los momentos de encuentro, los momentos de comunión, los momentos donde nos vemos y nos legitimamos como seres humanos, ya sea casarnos, ya sea divorciarnos, ya sea que alguien se muere, ya sea que alguien nace. Estamos alterando también los ritos sociales. Entonces, toda esta perspectiva de soberanía cíclica que propongo, que es esta de buscar el antecedente en la soberanía alimentaria y pensar desde ahí la fertilidad de la especie humana, disputa una nueva comprensión de la fertilidad para un mundo posible y diverso, sostenible, ecofeminista, multiespecie, interdependiente, que nos permita una hibridación con la tecnología, no en desmedro, sino a favor de la vida. O sea, claramente el acento en la soberanía cíclica está puesto en el ciclo. Y si está puesto en el ciclo, está puesto en el círculo. Y si está puesto en el ciclo, está puesto en la vida. En la selección final del libro, solo en el último capítulo de un libro larguísimo, están las buenas noticias. ¿Por qué hay buenas noticias? Jana Swan establece como algunas líneas, dice como, che, por acá se puede investigar o por acá se puede ir, que tiene que ver con, ella
habla tangencialmente del biohacking, que es como formas de hackear el sistema. O sea, forma de conocer cómo funciona la Matrix y tratar de evitar ese funcionamiento en nosotros. Punto. ¿Qué cosas podemos hacer? Todo lo que ya saben. O sea, no voy a traer nueva información. Sí decirles repetir esto de que los disruptores endocrinos solamente están 6 horas adentro del cuerpo. Esas 6 horas es muy poco y se eliminan y no vuelven solos. Pero bueno, también se encontraron disruptores endocrinos en osos en Alaska, osos polares. O sea, como que también nada, ya vuelan los disruptores endocrinos. Llegan a todos lados, pero también depende la carga, depende la cantidad de disruptores que tengas en el cuerpo. O sea, lo ideal sería evitar los productos con disruptores. Si vos sabés que la crema con brillitos de Victoria's Secret te hace percha, y bueno, amiga, no sé, yo no me pongo brillitos. Me encantaría, chicas, me encantaría ponerme la crema de brillitos. No la uso. ¿Qué sé yo? Ni idea, o sea, esto sí depende mucho de cada uno. También se va por 6 horas. Bueno, Flor, después te bañás y te vas a la naturaleza. Bueno, ponele que una vez la use. O sea, porque esto no se trata de cuestiones radicales. Se trata de, básicamente, la existencia y saber qué efectos tiene esto a escala especie, no a escala personal. Sí es importante la ventana, ¿no? O sea, en esos 3 meses, qué sé yo, tenés una embarazada cerca, tenés a alguien que está en ese momento de búsqueda y tirale la data, hacele un guiño guiño, decirle, che, ¿conocés los disruptores endocrinos? Estaría bueno que no la ves con la bandina al baño esta semana. Básico, algo tan elemental como eso. O sea, tener el menor contacto de disruptores endocrinos en los primeros 3 meses del embarazo. Eso tiene un efecto en 3 generaciones para adelante. Es un montón como para no valorar esos 3 meses. Es un montón. Estar en contacto con la naturaleza, tomar agua. Toda la línea de investigación de Casilda Rodríguez Bustos del libro Pariremos con placer, donde dice lo que tenemos que hacer es desespastizar el útero. O sea, volver a moverlo, volver a sentirnos dueñas de nuestro propio cuerpo, no tener estos niveles de miedo y de riesgo frente al propio cuerpo. Yayo Herrero, que es una ecofeminista que yo sigo y amo muchísimo, dice que capitalismo patriarcado en realidad es la falsa idea de pensar que podemos vivir separados de la naturaleza, separados de otros humanos y separados del propio cuerpo. Bueno, esa es el ideal transhumanista hoy. Elon Musk a la cabeza, por poner una figura. Todos los proyectos, el proyecto de útero artificial es eso. Es la generación de vida sin enraizamiento, sin encarnación, sin lazo. Bueno, y les recomiendo esa película, Earthing, que también se las voy a pasar, que es básicamente un estudio científico que corrobora que el mayor desinflamante que existe en el mundo es la Tierra. Hay gente sanándose de enfermedades congénitas, de enfermedades, ¿cómo se llaman? Las autoinmunes, solamente caminando por la tierra descalzos. Sabiduría ancestral. Bueno, y explica por qué las zapatillas, que también tienen disruptores endocrinos, vinieron a separarnos de la tierra. Es muy interesante y es muy increíble, mírenla. Ahí sí pasamos. Entonces, la idea un poco es volver a recuperar esta sensación de trama, de tejido. Realmente, o sea, no como si fuese una idea. No desde lo teórico, ¿no? A mí me gusta el ecofeminismo. El ecofeminismo es un movimiento doble, o sea, es un movimiento político, es un movimiento social, es un movimiento de mujeres, trabajadoras, campesinas, urbanas. O sea, es una práctica de subsistencia ancestral. Y a la vez es un movimiento académico, de estudio y de promulgación de la teoría. Pero es las dos cosas. Entonces, el ecofeminismo plantea en que la cualidad sagrada de la vida, porque acá lo que está en juego es eso que no podemos definir, o sea, ¿qué hace vivo lo vivo?
Yo trabajo en una investigación en un colectivo que se llama A pesar de todo. Y una de las personas que forma parte de la investigación, Miguel Benazayag, tiene un libro que se llama La singularidad de lo vivo, donde él trata de comprobar qué es lo vivo, o sea, cuál es la diferencia entre lo vivo y la máquina. Eso hoy es un espacio de disputa para los científicos. Y la relación, la distinción, es que lo vivo forma parte de la vida, de lo vivo más grande. O sea, no es un módulo, no es algo separable. Es algo que está entramado. Por eso antes hablaba de la epigenética, por ejemplo. Entonces, esta cualidad sagrada de la vida no reside en la divinidad trascendental, sino en la inmanencia de la presencia cotidiana, o sea, el estar acá, en el cuerpo, juntitos. La existencia como presencia, como celebración ritual, como danza, como canto. O sea, llenar la vida, llenar la presencia, querer estar donde estamos. Querer estar donde estamos ya es un montón. La existencia situada, enraizada, localizada. ¿Cómo podemos hacer nuestras prácticas profesionales desde ahí? Hoy todos trabajamos online, trabajamos para distintos países, estamos todos medio en una y en cualquiera, ¿no? Son como en una y en cualquiera, son como formas de definir en la que estamos. Bueno, ¿cómo sería estar en el cuerpo? Estar acá, en Momo Café Cultural, en este momento, en este año, o sea, en este día, sintiéndome como me siento. Nos preguntamos por los posibles niveles de soberanía cíclica, física, biológica, mental, emocional, intuitiva, celular y social que podemos tener los seres humanos en un cambio, en un magma de cambios totales. Cambios uránicos radicales, tipo la figura del rayo de la carta del tarot. O sea, estamos en esa. En este mismo contexto, que se declaró la guerra contra la vida, esto no lo digo yo, esto lo declaró el presidente de, bueno, una organización internacional que no me sale el nombre, de la OMS. Estamos en guerra contra la vida. Entonces, si estamos en guerra contra la vida, ¿cuál es el bien más preciado que tenemos? La vida. Es lo que tenemos que cuidar, es lo que tenemos que guardianar. Y la última es esta perspectiva que para mí trae el ecofeminismo de forma muy fuerte, que es conectar. Conectar los puntos, conectar las investigaciones, conectarnos nosotros. O sea, tener esta idea de que todo está ligado y una cosita pequeñita altera a la otra y tácate, tácate, tácate. Lo que a mí me interesa dejar como idea es que todo lo chiquito sirve, todo aporta y hoy estamos llenísimos de distopías. En todos lados. Todas las series son distópicas, todos los films son distópicos, todo es el fin del mundo, todo es el fin de la Tierra, todo se está viniendo abajo, todo es desastre, todo es lucha, todo es guerra. Y tenemos muy pocas ficciones utópicas, muy pocas imágenes de futuros deseables, de futuros posibles, de futuros fértiles, de futuros abundantes. Y las hay, ¿eh? Solamente que hay que crearlas, hay que generar las condiciones de posibilidad para que eso suceda. No está todo dicho. Jana Swank dice una frase que para mí es buenísima. Si en 2 generaciones perdimos el 50% de la fertilidad, en 2 generaciones podemos volver a recuperarla. Y esto es una verdad. O sea, me van a decir, sí, muy difícil de implementar. Sí, muy difícil de implementar, pero pensábamos que la pandemia y que todos los humanos estén adentro de sus casas también era imposible de implementar. Ni idea. Entonces, la pregunta final para mí tiene que ver con de qué forma estamos intergeneracionalmente pensando el futuro, pensando hacia adelante, o la vida termina cuando termina mi vida. O sea, una idea, ¿no?, de transición, de traspaso, de cambio de vida, de hábito, de paradigma, de forma. Todo eso es necesario de ser investigado mínimamente y máximamente también.
Así que bueno, en eso estamos. Me gusta hablar con activistas, con artistas, con personas que tienen ganas de armar algo distinto porque siento que es ahora el momento. Es ahora el momento. Siempre es ahora el momento. Para todas las generaciones es ahora el momento. Bueno, este es nuestro ahora. Por algo encarnamos en esta época de umbral, de transición. Bueno, tenemos mucho trabajo para hacer. Preguntas, dudas, consultas, comentarios, prácticas personales, profesionales. Permiso, tomo la palabra. A mí la pregunta que dejaste ahí planteada como para debatir, ¿la reproducción de la vida es una decisión o un derecho o un producto de libre mercado? Me hace pensar que cuando vivimos en sociedad, todo derecho conlleva una responsabilidad. Entonces, quizás me viene más profundamente la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad ante el derecho? ¿Cuál es la dual? O sea, si hay un producto, hay algo que, así como de derecho hay una responsabilidad, si es un producto, ¿cuál es lo no producto? No sé, cuál es lo dual, pero no producto. Y si es una decisión, porque también la pregunta que está surgiendo en las nuevas generaciones es ¿por qué me trajeron acá? Voy a hacerle un juicio a un padre porque me hizo habitar esta vida. Entonces es como que me parece que a mí me resulta incompleta la pregunta, porque es solamente un aspecto de la dualidad de la vida en este planeta. Entonces como que Una de las crisis que nombré al principio es la crisis espiritual, que es la crisis de conciencia, que es quizás la crisis más difícil de dar cuenta, en términos académicos me refiero, pero es la más perceptible, ¿no? O sea, que es la crisis del sentido. O sea, como trajo recién Ana, hay personas que están diciendo, yo no quiero estar acá. Nos está costando estar acá. O sea, el proceso de encarnación, ¿no? De aceptar que estamos en un cuerpo, ser quienes somos, donde estamos, en el momento en el que estamos. O sea, hay una crisis de conciencia muy grande y yo creo que tiene que ver estrictamente también con esta crisis de fertilidad. En términos de lo vivo, vos dijiste, ¿cómo podemos hacer para implicar en un derecho también una responsabilidad? Es muy complejo. A mí me gustan mucho las ecofeministas o las feministas comunitarias territoriales, que son las que dicen, está buenísimo que el Estado reconozca tal o cual derecho, incluso está buenísimo que nos organicemos para pelear por tal o cual derecho, pero no es suficiente. No es suficiente. El Estado no restituye derechos, o sí, momentáneamente, epocalmente. Si la restitución de derecho viene por vía del Estado, el Estado cambia y el derecho se pierde. Las feministas comunitarias territoriales dicen, es deseable, pero no es suficiente. Lo que tenemos que hacer es restituir la trama. Que colectivamente, comunitariamente, eso esté dado en nuestra comunidad, más allá que el Estado lo reconozca o no lo reconozca como tal. Por supuesto que cuando el Estado está y acompaña, todo es más sencillo, es más fácil, es más productivo, es más fluido y es deseable, por supuesto. Pero no es suficiente. Y hay hartos ejemplos para demostrar esto, ¿no? Y otra cosa que por dónde lo podemos empezar a pensar, yo hoy estoy usando muchísimo todo lo que es la perspectiva de calentamiento global, cambio climático, crisis energética, como porque somos parte de. Entonces, si ya hay un montón de avance en términos de tierra, de sistema tierra, bueno, apliquemos eso que ya está a lo que estamos pensando. Y me surge esta idea, por ejemplo, hoy desde la perspectiva socioambiental, se está tratando de redefinir el recurso natural, ¿no? Los recursos naturales, por ejemplo, los fósiles como recursos naturales, a los llamados bienes comunes. Que no es una redefinición sintáctica, gramatical o conceptual. Es una redefinición paradigmática, de paradigma profundo.
Si yo pienso que eso es un recurso natural y está ahí para ser usado como recurso, bueno, estoy parada en un modelo de mundo. Ahora, si lo entiendo como un bien común, cambia todo. Cambia la legislación, cambia el negocio que se puede hacer con eso, cambia la forma en que todos vamos a decidir si hacemos eso en el lago o no hacemos eso en el lago, porque el lago no es un recurso natural, es un bien común de la humanidad. Ni siquiera de la humanidad. Es un bien común. Del propio sistema Tierra, claro. Donde en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, como humanos podemos guardianarlo, podemos ser parte. Pero ven que en todo caso es una cosmovisión. Es una cosmovisión lo que está de fondo. Hay un tema que trajiste, me parece que hay que meterle con bastante más intensidad porque tiene que ver con la educación sexual, que es que la pastilla anticonceptiva, la anticoncepción hormonal, es un disruptor endocrino. O sea, infertiliza, es un pesticida. Genera infertilidad en un cuerpo fértil, inducida químicamente, es un medicamento, y se da masivamente, se da sin explicación, se da sin que sepamos esto. De hecho, nosotras trabajamos, somos educadoras del método sintotérmico, las tres, y trabajamos en Latinoamérica Fértil para difundir esto, que es entender que nuestra ventana fértil es verificable. Hay métodos que la resguardan y la sexualidad y la anticoncepción es una decisión compartida porque solo se puede concebir con otra persona, por ahora, y de cierta manera, pero solo hay riesgo de anticoncepción en una práctica sexual ante ciertas formas de vínculo que tienen que ver con que el óvulo y el espermatozoide se unan en ventana fértil. Entonces, la ESI evita este tema. Yo trabajo en educación sexual integral en pubertad y adolescencia, lo evita, no lo trae. Lo trae totalmente obligado. La penetración es una práctica que hay que tener, la virginidad sigue siendo un tema. Y invitar a pensar esto, cómo yo elijo vincularme con mi sexualidad, con una otra persona, cuál es el riesgo conceptivo y anticonceptivo. O sea, se separa la reproducción de la sexualidad, haciendo como toda una cosa totalmente extraña que nos empezamos a enterar cuando hablamos de este tema en consultas o en talleres. Y la anticoncepción hormonal nos atraviesa en periodos críticos de la vida, ventanas críticas como es la pubertad o la adolescencia, el puerperio. O sea, hay que salir de la clínica después de haber parido, como sabemos que se pare, con un método anticonceptivo seguro. Y no lo digo para alguien que puede por ahí problematizarse, lo digo como política pública y es tremendo. Y después en nuestra etapa, que ya estamos fuera de mercado, perimenopausia, ¿para qué querés todo este ciclo? Usa anticoncepción, como por ejemplo un DIU hormonal que es súper progre, para olvidarte de todo. Entonces, la anticoncepción hormonal es un disruptor endocrino que genera infertilidad, lleva a un cuerpo fértil a un estado de vida anovulatoria, infantil o menopáusico, y se trae desde un lugar muy liberador, como lo fue en su momento, pero hubo una decisión política de que la que se infertilice sea la que tiene ciclo y no el que genere espermatozoide, digamos. Inhibir una célula fértil no es imposible en un cuerpo con testículo. O sea, es posible, está estudiado y no se decidió porque los efectos adversos de esos eran demasiados y son los mismos que tienen las pastillas, son idénticos en los estudios que hubo. Entonces, este tema que vos traes acá, que a nosotros nos convoca bastante desde nuestro espacio de poder hacer entender que el método sintotérmico no es tirarse a la pileta y es hippie y es religioso y es de la iglesia y es una locura, sino que es algo totalmente científico, estudiado, altamente efectivo y todo, pero que implica una educación diferente y verdaderamente es tiempo, porque nos ocupamos de algo que en vez de tomarnos 5 minutos para explicar y decir, bueno, si te cae mal te la cambio, para poder entender que hay que registrarse, hay que conectar, hay que entender, hay que decidir, hay que conversar con la pareja sexual. ¿Das una micro definición del método, sí, para las personas que nunca escucharon del método? ¿Quieren alguna? No, pero así explicar nomás, Sí, un segundo. El método sintotérmico es un método que entra dentro del grupo de los métodos de autogestión de la fertilidad, que lo que hace es observar biomarcadores de nuestro cuerpo, entendiendo el ciclo como todo lo que nos pasa durante esto que se registra como sangrado. Nosotros pensamos que el ciclo son todos los días y que marca la ventana fértil. O sea, la ventana fértil es
el espacio en donde un cuerpo puede lograr una concepción. No sucede así linealmente porque hay bastantes factores, pero indica la posibilidad de vivir un espermatozoide dentro del cuerpo femenino, que sería que ahí en el medio se va a dar la ovulación y se puede dar la mágica unión de dos células para que formen un bebé, y el método aplica, en este caso, en el caso de usarlo como anticonceptivo, el cinto térmico. Hay otros, María es educadora de Billings, reglas que te dicen, bueno, en estos momentos el método te avisa que estás fértil, vos fíjate qué haces. Entonces, obviamente una penetración sin barrera, una penetración es un riesgo. Y ahí hay que hablar sobre prácticas sexuales para decidir la sexualidad en todo este tiempo. La verdad que es bastante trabajoso de enseñar porque nos empezamos a desarmar desde lo que creemos que es en sí esto acá, y después nosotros lo usamos también en su opción conceptiva, que es entender por qué no me quedo embarazada o cuándo me puedo quedar embarazada. Salimos de la predictiva para entender que el ciclo no es predictivo. Y otra cosa chiquitita, Flor, para no sacar tiempo, es entender cómo otro disruptor de la fertilidad es el estrés que estamos viviendo. O sea, el estrés es anticonceptivo. Y estamos llevando nuestro sistema a un nivel de estrés altísimo. El estrés vincular, el estrés de alimentarnos, el estrés de pensarnos, el estrés. Yo decía, la que no quiere tener hijos sabe que criar es re difícil. Criar en este sistema es difícil. O sea, no trabajar, pensarnos y hacer. Entonces, la desregulación del eje del estrés es un apagado del eje hormonal sexual, porque lo maneja el mismo centro. Entonces, cuando el centro decide resguardar nuestra vida porque estamos en riesgo, que ese es el estrés, dice, no te reproduzcas, porque es mucho laburo reproducirse. Y ahí estamos como yo digo, esto, bueno, sí, es un montón, y hay un montón que es como tremendo, pero hay que detenerse a pensar políticas que tengan que ver un poco con esto, digo, porque hoy por hoy, soberanía y seguridad, yo trabajo en el Estado además, ya no se puede decir soberanía y seguridad alimentaria, se dice nutrición y alimentación. Como manual o sea, yo tengo un manual de palabras que ya no puedo decir. Sí. Bueno, por eso voy a repetir al principio lo que dije. Es deseable comprender que tenemos derechos que el Estado puede brindar, restituir, pero no es suficiente. Eso también forma parte de la crisis actual en la que estamos, que es la figura del Estado-Nación. El Estado-Nación como garante de la seguridad, de la salud y la educación está en crisis. Nos guste o no nos guste, esto no tiene que ver con la política partidaria. Esto tiene que ver con la forma de organización social que estamos teniendo los humanos. Está en crisis acá y está en crisis en todos lados. Pero, para no irme por ese lado, el método sintotérmico, para mí es un ejemplo maravilloso de cómo recuperar la soberanía cíclica. O es una de las herramientas para recuperar la soberanía del cuerpo. Ahora, tenés que saber que sos un cuerpo, tenés que querer registrarlo, tenés que querer observar tus fluidos, tenés que tomar una decisión de tu cuerpo, tenés que tener un conocimiento sobre tus hormonas, tenés que mirarte, tenés que dedicar tiempo, como dijiste. O sea, y todas las herramientas de autogestión son herramientas de descentralización del poder. Por eso son tan peligrosas. Cuando hablamos de soberanía o de autonomía, estamos hablando de poder decidir. Pero no poder decidir porque el Estado me dice que puedo decidir, porque también me va a decir que no puedo. Sino porque no le tengo miedo a mi propio cuerpo. Eso, ¿por qué estoy hablando de esto? A ver. Estoy hablando de esto porque se viene una que cada vez va a ser más compleja. Vuelvo a traer a Yayo Herrero y es una de las frases que está impresa en alguno de los cuadernitos. Dice, tenemos que prepararnos para que, sea lo que sea que vaya a ocurrir, sea más fácil la cooperación que la lucha de todos contra todos. Esa es mi frase de cabecera, tipo, me voy a hacer una remera. Porque es inspiradora, porque no nos quedamos en el debate de qué va a ocurrir. Porque si entramos en el debate de qué va a ocurrir, nos vamos a pelear. Porque vos pensás que va a haber un colapso, yo pienso que soy una pelotuda y va a estar todo bien, vos pensás otra cosa. Y así estamos discutiendo la chiquita,
¿no? Estamos discutiendo nuestras diferencias, cuando en realidad tenemos que empezar a organizarnos en las similitudes. No por lo simil, no por lo que es igual, porque justamente tenemos que empezar a organizar lo diverso. No tenemos las herramientas de vincularidad humana suficientes para lo que va a venir. Entonces ahí es donde hay que reforzar. Sí, Ari. sí, justo dijiste algo en relación a buscar puntos en común, ¿no? En la diversidad. Y esto yo lo pienso un poco en relación a los feminismos. Y cuando surge el tema, nos mostrabas ahí gráfico de cómo está dejando de la gente de tener hijos, hijas. Sí. Algunos pueden tomar estos datos para decir, bueno, mujeres, déjense de joder, no, estudien una carrera rápida, tengan hijos, tengan muchos, porque está este discurso que emerge también, ¿no? ¿Cómo encontrar entonces el punto en común con esos discursos? Cuando se habla de que cada vez hay menos reproducción, nadie se pone a discutir disruptores endocrinos, se pone al centro el por qué la mujer perdió tiempo haciendo otras cosas y no reproduciéndose. Se vuelve al individual y eso genera enfrentamiento entre distintos movimientos que por ahí nos podríamos encontrar una preocupación común en relación a cómo está decayendo la fertilidad y después, nos vamos a pelear por otras cosas. Entonces, me parece que esta mirada de los determinantes sociales y naturales y artificiales de cómo está decayendo la fertilidad y hacer foco en eso y cómo podemos mejorar esas cuestiones, en lugar de ponerse a juzgar las decisiones de cada persona o quién recurre a una técnica artificial o incluso quién decide tomar un anticonceptivo. No sé, cada una hará lo que pueda con las herramientas que tiene en el contexto en el que está. Hay mucha energía puesta en dirimir esos casos o qué deberías hacer. Después cada una se encuentra en una situación de ¿qué tengo que hacer entonces? No sé, me mudo al campo, ¿cuántos hijos tengo que tener? ¿Qué hago con el chabón que estoy? No sé. Se pone re complejo todo cuando de repente nos centramos en la individualidad y me parece saludable romper con eso e ir hacia cuestiones colectivas que nos podemos encontrar incluso con una que por ahí no estoy tan de acuerdo en todo, ¿no? Porque incluso el aborto, ¿no? Otro tema porque se pone en discusión cuando, las mujeres quieren decidir. Podríamos ponernos de acuerdo en que está bueno que las mujeres que desean tener hijos los tengan y no ponernos a coartar libertades en pos de que necesitamos poblar la tierra. No sé, tengo más preguntas que respuestas, pero me parece que hay una cuestión del enfoque que le podemos dar con esta mirada que limpia un montón de enfrentamientos y nos permite fortalecer cuestiones que nos van a beneficiar a toda la humanidad y a todos los seres. Gracias. Gracias porque ese es uno de los lugares que realmente, creo que hace un montón y por eso trabajamos juntas hace tanto tiempo, venimos construyendo. Esto que dije antes del feminismo, que si no leemos la historia del movimiento de liberación de las mujeres en sintonía con la de nuevos avances tecnocientíficos, no podemos dar cuenta de la complejidad, quiere decir eso, que no importa ya, no es que no importa, sí importan a nivel subjetivo, personal, pero no hacen a la cuestión. Hay algo común más grande que tenemos que estar pensando al mismo tiempo. Y si hablamos de lo que nos diferencia, y vamos a terminar en esta lucha de todos contra todos. Por eso hay un montón también de experiencias comunitarias que se están gestionando la fertilidad y un montón de otras herramientas de forma colectiva. Se está pensando. La maternidad también va a ser repensada. Los hijos, ¿no? Mi hijo o el hijo de la comunidad. ¿Qué sensación tenemos respecto de los hijos de las otras personas? ¿Qué implican? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Está cambiando el modelo de la familia? Las unidades básicas de lo social, que era la familia, la relación de pareja, que es la que administra la economía doméstica, que es la que organiza también la esfera laboral, profesional del trabajo, están cambiando su morfología, están cambiando sus bases de definición de qué entendemos por eso. Es lógico que entonces todo se vaya a redefinir. Y es experimental. Por eso, gracias Mari, para mí, entrar en el juicio de esto sí, esto no, sos feminista, no sos feminista, esa decisión es una mierda, esa decisión está buenísima, es inconducente.
Por eso hoy lo aclaro, ¿no? Como, bueno, hablo desde acá, este es el contexto, es el marco teórico, esto está sucediendo. Listo. Ahora debatimos. Hablaste de que podíamos como aprender o tomar del movimiento más de soberanía alimentaria o la crisis sanitaria. En mi sensación es que tenemos un problema de framing de la narrativa. Esto es difícil que convoque gente porque es difícil de digerir la información porque suspiramos cuando la escuchamos, porque hay que alojarla en el cuerpo por mirar y por todo. Es difícil. Y también la inteligencia artificial entra también muy fuerte en este contexto. ¿Qué te parece que podemos aprender de lo que se malframeó la narrativa, toda esa historia? O sea, ¿cómo puedes contar esta historia? ¿O qué podemos aprender de las voz que contamos la historia de la crisis ambiental para no caer en la misma que ya caímos en una en donde perdimos el debate público? Al menos del activismo de la sociedad civil, ¿no? Que es lo que tenemos no es plata, lo que tenemos es historias para ir a contar. Porque hay algo que vos también marcás de, bueno, si estoy todo el tiempo contando el apocalipsis, bueno, el apocalipsis ya está acá. ¿Cómo hacemos para, sobre todo pensando en las generaciones más jóvenes que nosotras? No sé si tenés una respuesta o qué cosas ves y sí, bueno, podríamos... Sí, no tengo una respuesta, pero sí te quiero agradecer por dos cosas. Primero, hay algo que no dije que me parece fundamental, que es la perspectiva de soberanía alimentaria tiene una capacidad, digamos, de resistencia, que son los bancos de semilla, que es la agricultura orgánica, que también está creciendo un montón y también hay un montón de hermosas experiencias y también hay hasta políticas públicas de manejo de tierras nueva, digo, como que se abrió algo ahí muy grande, la huerta en casa, o sea, la transición que están haciendo las ciudades en relación a los puntos verdes, el compost, como que parece que no, pero hay como microluchas, viste, que trajo aparejada la soberanía alimentaria que se instalaron. Mal que te guste, se instalaron. O sea, y el tema de hoy en India, por ejemplo, tener semillas que no sean las de monocultivo, estas de Bayer Monsanto, es un delito. O sea, podemos ser criminales por tener semillas. Y esta es la hipótesis. ¿De qué se va a alimentar el útero artificial? ¿Qué necesita? Necesita semillas. Necesita óvulos y espermatozoides. Pregunto, ¿no estamos regalando los óvulos y los espermatozoides a los mismos dueños que van a hacer el útero artificial? O sea, a veces pienso que la ciencia ficción puede ayudar mucho. O sea, pero la ciencia ficción positiva. O sea, la ciencia ficción tipo Handmaid me parece que está buena porque es un bajón, es un puto horror, pero son un montón de personas organizando un Mayday. ¿Entendés? Organizando la salida de emergencia. Tipo, mete a los pibes en el avión y sacalos de acá. Me da piel de gallina. O sea, qué sé yo, sí. O sea, me parece que la ciencia ficción sirve, el arte, todas las narrativas por eso digo, de creación de utopías. O sea, porque las distopías están a la vuelta de la esquina, pero distopías alegres hay muy pocas. Yo creo que por eso estoy jodiendo con el arte y me encantaría. O sea, el video de Ectolife yo se lo paso a todas las amigas que hacen producción audiovisual. Porque digo, ¿por qué no podemos hacer, vos conoces el movimiento de los solar punks, una relación entre la técnica y lo humano copada, de armonía? O sea, que la técnica realmente venga a liberar a lo humano del trabajo repetitivo y neurótico asfixiante. Que venga para justamente promover una calidad de vida mayor y no para delegar funciones. Vaya. Bien. Comparto algo que leí el otro día, que es la narrativa de la revolución industrial fue muy parecida a eso que acabamos de decir, que es la línea de producción va a liberar al humano y le va a dar horas libres para estar más humanos. Y lo que nos robó fue en realidad un poco la voluntad sobre el cuerpo. Entonces, una pregunta que me surge es, ¿será que
también la técnica y lo artificial nos puede robar la voluntad sobre el pensamiento. Por eso saluden a la inteligencia artificial, buen día hermanita, bla, 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 porque le estamos educando en empatía, chicas, de onda, por si acaso. Pero no solo eso, o sea, estamos entrenando a la inteligencia artificial para que piense como nosotros, para nosotros pensar menos. Ni siquiera que piense como nosotros, porque vos tenés una variable que es la creatividad y la emoción que la inteligencia artificial no la tiene, porque sos biológica. Sí, pero la simula bastante bien. La simula. Pero ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial se salga de la caja, que ya sucedió pero no está dicho? Pero digo, los efectos que hablas de que tuvo la revolución industrial en términos de nuestra voluntad de hacer, la inteligencia artificial siento que lo está teniendo con nuestra voluntad de pensar. Sí, por eso. Sí. Porque lo resuelve, es como, ahora no tengo ni que pensar. Sí, pero ¿qué pasa con la capacidad de reflexión? Es como que cuando Por eso no, la vos, terciarizamos... vos con el cuerpo, vos con la cabeza. Claro, bueno, ese es el tema. Bobos hasta perderlo. O sea, porque el punto es la delegación de la función. Hay dos puntos. Esto es parte de esta investigación más grande de la que formo parte, donde yo estoy en la arista crisis de fertilidad. Hay otra persona en otra, así, somos muchos. El punto es dar cuenta de que la inteligencia artificial no forma parte de la red de la vida. Por supuesto que es una creación humana y en ese sentido es un producto de la inteligencia humana, la inteligencia artificial. Pero el modo de funcionamiento es 1-0. Por eso dijeron la palabra clave que es empatía. O sea, vos podés entrenarte en la empatía, pero la empatía es la sensación de la interconexión, de la red, de la trama. O sea, no sé lo que estamos discutiendo, no lo sé, no lo sabemos, no lo podemos saber. Sí sabemos que un humano sin empatía es un psicópata, que lastima. O sea, que si lo más parecido es la inteligencia artificial no empática es psicopática. Eso sí lo sabemos. Eso sí lo sabemos. En los cargos políticos. Y sí, pero por eso es en vías a... Yo creo que antes, al principio estábamos concluyendo un poco. Hay 3 principios que para mí son organizadores. La ecodependencia, dependemos de la naturaleza. Dependemos de la naturaleza. O sea, no hay tutía, no hay forma de darle vuelta a esto. O sea, somos naturaleza. Hasta que no sintamos el dolor máximo de una contaminación de un río o la tala de un bosque, como te están cortando un dedo, hasta que como humanos no podamos sentir ese dolor, va a ser muy difícil darnos cuenta de la gravedad de la situación en la que estamos. 2, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, todos los humanos de todos los humanos. Necesitamos cuidado material y afectivo para la supervivencia, sobre todo, como traían las chicas, en la infancia y en la adultez. Pero siempre, somos una especie que nace prematura. Si no cuidamos de los bebés y de los viejos, se mueren. O sea, el afecto, y todo esto que estoy diciendo es contra el transhumanismo. Acá el problema es el transhumanismo. Después averigüen qué es el transhumanismo y métanse ahí, vayan en contra y listo. No, mentira. Dependencia de la naturaleza, dependencia del resto de las especies y el propio cuerpo. El transhumanismo, por ejemplo, quiere... El problema, ¿cuál es? El envejecimiento. Van a haber cosas sobre envejecimiento en todos lados en los próximos años. Porque es el epicentro de las enfermedades. No lo es. Es lo humano. Entonces, la relación con el propio cuerpo, todo lo que nos acerca al cuerpo, nos da autonomía, nos da soberanía. Y eso nos da libertad en las decisiones. Entonces, está buenísima la inteligencia artificial. ¿O no? No lo sabemos. Depende para qué, depende cómo se use. Es como el fuego o el arma. En relación a la pregunta que decía Sofi recién, hay narrativas que son
épicas, ¿no? De héroes, de contar las historias máximas. Y Úrsula Le Guin, que es una escritora que me gusta mucho, dice bolsas de ficciones, como cosas más chiquititas, ¿viste? Bolsitas, anécdotas. Como necesitamos eso, ¿viste? Como pequeñas bolsitas para contarnos nuevos relatos, contarnos nuevas historias. Y en eso hay mucho trabajo de recuperación de las más viejas. Hay una frase que dice algo así como, voy a parafrasear, la sabiduría ancestral nos salvará del futuro. ¿No? Como si hay algo también de lo cíclico, de lo grande de la especie, de atrás para adelante. Y cerramos con Mora, dale. No, yo quería preguntar como, este tema es como re terrible y nada, ahora que lo escuché me quedé como que te quedas bajón después de saber todos estos datos, pero es necesario como realmente conocer, porque creo que es lo que el primer paso que nos puede sensibilizar para después buscar tomar acción. Y lo que me pregunto es, mi generación, ¿no? Que está, cuando hablábamos de inteligencia artificial... ¿Qué edad tenés, Mora? 18. Cuando hablábamos de... Hay luz al final del inteligencia artificial, de redes sociales, que cada vez con el algoritmo nos acostumbran a ver lo que tenemos ganas de escuchar, ¿no? Y que nos traen justamente la información que nos gusta. Y relacionado a los sesgos cognitivos de negación, que vos escuchás esto y decís, no, esto no es real, como, no, esto no va a pasar. ¿Cómo hacemos para comunicarle este problema tan grave a las juventudes, como yo, que todavía nos queda un montón por delante, que quizás... Con Reels. Claro, ¿cómo hacemos para cambiar la forma de comunicar? Porque también entiendo que por las redes, en un reel de 1 minuto, es como, ¿viste? ¿Cómo? Lo toman como verdad. Posta, te discuten. Tipo, no, porque lo vi en un reel. Bueno, pero ¿viste? Eso me pregunto. ¿Cómo hacemos para llegar a los pibes como yo? Para que les importe esto. Sí, en línea con la pregunta de Sofi, no tengo la menor idea, Mora, es un problema tuyo. O sea, vos vas a ser la creativa de esto, ¿viste? Yo soy de la generación de activistas viejas con cana que viene a tirar mala onda para tomar conciencia con una piña en la cara. O sea, soy de esa línea. Pero por una cuestión generacional también. O sea, me encantaría ser aspiracional y venir con las recetas del futuro. La realidad es que tengo pistas, pero yo también me alimento de artistas, me alimento de imágenes, me alimento de libros sagrados, me alimento de herramientas que me conectan. Y también entender que quizás la comunicación tal como la entendíamos también cayó como pilar. Como el Estado. O sea, como esos grandes espacios y lugares e instituciones que antes regían, organizaban, ordenaban la vida y hoy quizás ya no. Entonces es muy complejo el tema de la comunicación. Por eso cuando hablamos de colapso ecosistémico hablamos de simplificación. Y la simplificación cambia la escala. Cambia la escala. Y hay algo del despertar de esta nueva conciencia que tiene que ver con la transición ecosocial de la cual somos parte. Y vos vas a ver mucho más de esa transición que yo. Esa transición tendrá que ser liderada de una forma distinta a otra escala. Yo creo que hay algo de la escala que tenemos que duelar. Y sería que un partido político es obsoleto. O sea, pensar en una imagen de una conglomeración de un más de 50% de la población no tiene sentido. Yo soy muy radical en esto, tómenme con pinzas, como siempre digo, no digo la verdad, digo algo muy sesgado y muy enraizado, pero siento que ese nivel de estructura macro no va a ser posible. O sea, si realmente tomamos contacto con algunas cositas, lo último que digo, perdón chicos, un minuto, por ejemplo, ¿no? Si se rompen las cadenas de distribución por falta de combustibles fósiles, como para decir algo bien posible. Las ciudades en 5 días colapsan. No tenés 20 años, tenés putos 5 días.
Y si eso pasa, o sea, ¿cómo podemos gestionarlo? Bueno, tenemos que empezar a poder nombrar y al mismo tiempo no sentir esos niveles de ansiedad. Es muy difícil, pero hay que tener carreras que no sean tan obsoletas como las que tenemos. Entonces, hablar de estrategias de enfrentar el colapso. ¿Cómo actuar comunitariamente, colectivamente en momentos de emergencia? Tiene mucho que ver con el liderazgo eso, con el liderazgo ecosistémico. O sea, si estamos en una emergencia y acá pasa algo y vamos todas a resolverlo, hacemos quilombo. Entonces, el ABC de la emergencia. O sea, alguien dice, vos llamá a la ambulancia, vos cerrá la puerta, vos hacé que todos se vayan para allá. Alguien tiene que decir qué hacer. Y a la vez hay que tener una ley interna lo suficientemente sólida que venga del cuerpo, como traían las chicas, del cuerpo integral, para saber si voy a obedecer o no. Es muy complejo. Que básicamente es decir, bueno, la comunicación si la crees o no la crees. Y creo que ahora más que nunca hay que ser creativos. Porque van a pasar las dos cosas al mismo tiempo. Esto va a seguir acelerándose muchísimo y va a seguir simplificándose muchísimo. Entonces, hay un término que se usa mucho en esto, que es el decrecimiento. El decrecimiento tiene que ver con la escala. ¿Cómo pensar a escalas más chicas? ¿Cómo pensar a otros niveles de conciencia? O sea, ¿te cuesta organizar una familia? ¿Cómo no nos va a costar organizar un barrio? ¿Cerrado o abierto? ¿Cómo no nos va a costar una ciudad? ¿Cómo no nos va a costar un país? Bueno, hay algo de la escala que ya somos muchos y no funciona. Y al mismo tiempo estamos teniendo problemas que nos afectan a todos por igual. O sea, algo también en las imágenes de lo viejo, siento que está lo nuevo. Gracias. Quiero agradecerles con muchísimo amor a todas por haberse traído hasta acá. Me parece lo más valioso que hay hoy, que es la presencia y la energía y el compartir. Y quiero agradecerle a Marte. Gracias, porque sin ella esto no hubiese sido posible. O sea, este nivel de florcita, de que tengan los donde está el lapicito también es un separador. Este nivel de amor, de comida, de compartir, de organización. Gracias, Momo Café Cultural, que los chicos son lo más y que es un espacio que abre las puertas siempre al pensamiento crítico y al arte y a la transformación. Gracias, Fer. Gracias.